Eh, si hay alguna duda, alguna consulta, por favor, adelante. ¿Ah? Yo creo que la última reforma curricular de historia, y ya lo digo como historiador profesional que soy y que ustedes están en camino a hacerlo, no tanto por la enseñanza del curso por personas, etcétera, etcétera, sino que sí ameritaría que no sea solo un semestre, ¿no? Eso conversamos alguna vez cuando estábamos en la tercera o cuarta clase, ¿no? Con alguna participación de ustedes y bueno, sí es un poquito, es bien insuficiente, ¿eh? Que historia antigua tenga solamente un semestre, ¿no? Porque prácticamente es una revisión muy de revista, ¿no? ¿No? Y listo, ¿no? No hay tiempo para reflexionar. O sea, estamos con los persas, conversamos un poco en la semana y ahí nomás la siguiente semana estamos con los hebreos, ¿no? Primero los hebreos, ahí nomás la siguiente semana estamos entrando con otra cultura. Termina eso, entran los griegos, ¿no? No hemos terminado la reflexión sobre la Grecia clásica y estamos entrando a la última etapa, que es la helenización a través de Alejandro Magno. Y con esto terminamos también los griegos, ¿sí? Eh, la próxima semana recuerden que el miércoles sí es de 5 a 6 y media, ¿ya? Y los viernes ahí les he dejado unas pautas, ¿ya? Para que ustedes, bueno, puedan ahí, eh, bifurcar, ¿no? ¿Cuál sería la opción más oportuna, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ya esas semanas que vienen son solamente Roma. Tenemos orígenes de Roma, expansión de la República Romana con Roma y Cartago. El viernes tenemos exposición. El viernes tenemos exposición jóvenes. Luego, eh, después está yendo ya Imperio Romano. Y ya, o sea, ahí nomás está terminando prácticamente la siguiente semana con el tema de Rómulo Augusto, ¿no? La última etapa, ¿no? La etapa de decadencia, ¿no? Bien, entonces ya, queda muy poco y vamos a disfrutar porque es lo que hemos venido haciendo cada una de estas lecturas. La lectura de hoy, ahora mismo les paso la lectura de hoy particularmente va a ser nueva y va a ser a su vez de mucho eh, de sorpresa ante la nueva disposición de los griegos tardíos, ¿no? Principalmente de los macedónicos, en torno a un paso más allá de la alta consideración pública que tenía un público, que tenía un funcionario público griego en general, ¿no? Bueno, ahora lo voy a abrir quiero abrir mi, aquí está, ya, voy a abrir acá está, uy, acá está, listo, ¿dónde está el divino Alejandro? Listo, acá está. La separata de hoy es, bueno, también hay algo que, justo estoy haciendo un trabajo, he escrito sobre el siglo XVIII, varios artículos, una tesis, siglo XIX, una tesis, menos artículos que la anterior. Y actualmente estoy abocado a una reflexión, ¿no? Sobre la década del 20 y del 30 en torno a la universidad pública, ¿no? La Universidad de San Marcos, ¿no? Y hay algo que me gustaría compartir, ¿no? Que es el texto de Manuel Vicente Villarán. Y es que Villarán dice que en el año 1922, él decía a los estudiantes con una problemática tal vez no muy distante a la que nosotros tenemos, ¿no? Salvo el salto tecnológico. Pero él mencionó, ¿no? Lo mejor que pueden hacer los alumnos ante todas las deficiencias que podamos tener como universidad pública es el tema de trabajar más, ¿no? Y sí, o sea, hay que trabajar más, ¿sí? En el examen parcial sí he denotado de que, sobre todo en esas notas bajas, bajas me refiero a menores de 10, claro, no ha habido una asimilación de las lecturas, ¿no? Entonces, si no ha habido eso es porque no se han leído, pues, ¿no?
Y eso nos puede ocurrir en cualquier curso, ¿no? Nos puede ocurrir con cualquier docente, en cualquier momento, ¿no? Pero sí, la carrera universitaria hay que, hay que llevarla siempre como lo están llevando ustedes, ¿sabes? Con, con mucha parsimonia, con mucha tranquilidad, pero a la vez, pues, haciendo lecturas, haciendo análisis, nunca dejen de fichar. O sea, por ejemplo, todo lo que ustedes escriben, yo sé que lo guardan en su Drive, guárdalo también en la nube, ¿sí? Porque no sabes en qué momento lo vas a volver a utilizar y te va a ser muy, muy rico, ¿no? En un momento determinado, si es que está bien hecho, ¿no? Si no está bien hecho el trabajo, lo vas a volver a ver tal vez en un momento en que estás borrando archivos o estás ordenando y entonces ahí vas a ver, oye, pero pude haber aprovechado más esta lectura, ¿no? Entonces, ahora, claro, a eso también hay que agregarle la situación particular inherente a cada estudiante, ¿no? Hay estudiantes de repente que están también trabajando. Yo, la verdad, tuve mucha suerte porque yo trabajé casi al final de la carrera, ¿no? Yo la carrera no la hice en 5, la hice en 6 años. No niego yo mi irresponsabilidad. Por eso no sean como yo fui muy irresponsable en los estudios universitarios. Prácticamente fui rescatado, ¿no? Sí, así que eso lo digo con toda sinceridad, pero no repitan eso entre ustedes, ¿no? Si tienen que trabajar, bueno, pues, o sea, es la realidad que nos toca vivir y la hacemos de la mejor forma, ¿no? Eh, si tienen la oportunidad de no trabajar y dedicarse al estudio, pucha, que esa es la mejor beca, ¿no? Eso nos decía Lazo. Carlos Lazo, que en paz descanse, nos decía eso, ¿no? Que la mejor beca que tiene un estudiante es su techo y su comida. Y Lazo decía por qué lo decía, sabía por qué lo decía. Él había sido muy pobre, muy pobre. Y nos orientó muy bueno, muy buen docente. Nos enseñó fuentes coloniales. A mí me enseñó 2 cursos, Lazo, de los anuales, ¿ah? Cuando eran anuales. Así que esa sería también mi sugerencia, ¿no? Los que pueden solo estudiar, por favor, qué bueno, agradecemos mucho y aprovecharlo. Y los que estén trabajando estudiando, ahí también empújenle, ¿ya? Eso nada más para cerrar ahí la reflexión en torno a los exámenes, ¿sí? Hasta ahora, como digo, no, salvo ellos dos que han salido jalados, yo creo que la gran mayoría aprueba, ¿no? Y de ellos dos hay que esperar porque están sumando los trabajos, entonces de repente en el final, y me ha pasado, en el final sacan pues un notón y ya no hay más que lamentar, ¿ya? Pero, o sea, estar así de todas maneras un poquito que uno lo mueve, ¿no? ¿Ya? Así que nada, pero sí, la gran mayoría tiene buenas notas, yo diría hay un sector ahí que tiene muy buenas notas y nada, es mérito totalmente de ustedes, ¿ya? Totalmente de ustedes. Bien, vamos a compartir ahora de una vez, vamos a presentar. eh, ¿Quién ha avanzado un poquito en la lectura de Alejandro Magno? A ver si alguien me da una luz. ¿Ya? Y pues vamos a preguntar, si no, pues no. A ver, ¿quién me da una luz de la lectura de hoy? Vamos a preguntar entonces, a ver. Ahora sí. A ver, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eduardo Javier Flores. Vamos a preguntar, a todos vamos a preguntar un poquito, ¿eh? No se trata tampoco de saber todo, ¿no? Pero al menos que haya una. ¿Qué tal, Eduardo? Dime, ¿qué tal la lectura de hoy? La lectura de Alejandro Magno, con la cual cerramos también el mundo griego, por cierto. Y lo demás vamos pensando, por favor, ¿ah? Vamos pensando un poquito, ¿no? Ya, porque el día viernes es ponencia, ¿no? Entonces ahí va a ser más grosso, ¿no? Las ponencias están durando pues buen tiempo, yo les había proyectado 20, 25, se van hasta 40, 45, todas, ¿ah? Desde Egipto, así que ya, Eduardo, muy bien, muy bien. Bueno, no tan bien tampoco, ¿no? Pero eh, hay que ir siempre repasando un poquito. Eso ayuda bastante siempre a minorar el trabajo. ¿Sí? Administrar bien los cursos es un buen indicio para más adelante, cuando se compliquen las cosas en la parte final de la carrera, podamos nosotros también tener una administración muy buena. Eso, bueno, a mí particularmente me demoró, ¿no? Y tal vez sea uno de los motivos por los cuales pude haber hecho cosas antes de tiempo, pero o en su momento, pero no fue así, ¿no? Como que lo aprendí a las malas, yo como docente, ¿no? A ver, alguien que haya repasado un poquito la lectura del día de hoy, por favor.
Ya, Francesca, ¿cómo estás? Sí, sí, lo que he repasado un poquito, pues nos va a ayudar para complementar lo que vamos a mencionar hoy. Así es, tanto Rodrigo como Francesca. Sí, por favor, adelante. Si hay un pequeño aporte o un aporte por ahí de lo que hemos leído, excelente. Ya, excelente. De Francesca y Rodrigo, pues algún aporte, por favor, para poder un poquito complementar, ¿no? O sea, el conflicto. Ya, Profesor, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal, profesor? Sí, respecto a la lectura de análisis, sí, bastante interesante respecto a los hechos ocurridos alrededor de Ciro, ¿no? Este personaje de Persa, pero lo que se me complicó un poco respecto a la lectura es la diversidad étnica, la cual se establece en el territorio, ¿no? Creo que establece bastantes lazos con, digamos, recuerdo que había una princesa Citenia, era de un grupo social, ¿no? Que tiene una propia cultura, ¿no? Eso como que se me complicó un poco respecto a la lectura en sí. Pero eso sería propio. Muy bien, estoy apuntando porque vamos a hacer al final, como lluvia de ideas, vamos a utilizarlo, ¿eh? Para no desperdiciar absolutamente nada de lo que ustedes aporten. Eh, Profesor, Adelante, Francesca, ¿cómo estás? Qué gusto. sobre la lectura del análisis, al principio decía que Jenofonte no le importaba mucho la imagen que tenían de Ciro, sino que él mismo daba como un modelo de conducta como modelo para los demás ciudadanos, ¿no? Muy bien. Estoy apuntando, ¿ah? Claro, es una visión muy, muy griega, ¿no? El tema del modelo de conducta. Porque para los asiáticos no es modelo, hay que obedecerlo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Rodrigo, muy bien, Francesca. Ahorita vamos a dar un resumen. Lo están escribiendo acá en el chat. A ver, a ver. Rodrigo, Lazo enseñó, sí, Lazo me enseñó 2 cursos anuales. Me enseñó filosofía de la historia y me enseñó fuentes coloniales. Yo no sé cómo ahora les enseñan filosofía de la historia. Creo que está Carlos Morales, ¿no? Muy bien, no sé. Sí, gracias a Dios, sí, 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 fue un muy buen profe. A mí me tocó en su etapa de mayor combativo, ¿no? Y el Lazo que llega a los 2000 ya llega un poquito mal, lo de salud sobre todo, ¿no? Específicamente no sé qué enfermedad tuvo él, pero ¿sabes qué? Te doy un dato. Hoy no puede ser filosofía director electivo. Pues elíjanlo, elíjanlo. Quien enseñe, no vamos a avanzar, lo digo ya como académico, ¿eh? No vamos a avanzar en la reflexión de nuestra profesión si no partimos desde el eje mismo de esta función, que es la filosofía, ¿no? Sí, que está muy, muy pendiente de Hegel, pero es verdad, pues, o sea, así como Hegel nos da una propuesta bastante universalista, lamentablemente occidentalista, pues ya es una propuesta en sí que hay que pensarla, ¿no? Bueno, está en la necesidad y mención de cada uno, ¿eh? Si pueden elegirlo, elíjanlo, es una muy buena opción. Sí, ahora las mallas duran, pero lo bueno es que las mallas duran 3 años, ¿ah? O sea, después de eso tienen necesariamente por ley universitaria que volver a... ¿De qué año es la malla de ustedes? 18, 19. Ya, pues ya le toca el próximo año. Ya le toca el próximo año. Y ahí ya, ya ustedes veanlo. Sí, búsquense siempre mallas de otros países, de Colombia, sobre todo de los andinos, ¿no? Donde hay mucha relación, mucha afinidad, ¿no? De otras universidades también que enseñan. Ya ustedes vean, ¿no? Pero sí, ya el próximo año toca. O sea, el próximo año de todas maneras tiene que haber cambios porque eso lo pide la SUNEDU. SUNEDU sugiere 3 años. Así que nada, el próximo año ya la luchan, pues, ¿no? Pero sí, ¿eh? Es muy importante reflexionar sobre la carrera. Pero ya cada uno lo ve y lo estudia, ¿no? Y bueno, entonces, porque el proceso de universalización es griego, y es lo que vamos a tocar el día de hoy. El análisis es la parte política, es la parte ya final de esta gran historia que representó la Grecia clásica, ¿no?
hay un plurito más que tal vez nos ayude a reflexionar, ¿no? Y es que cada corriente ideológica, historiográfica, tiene su propia metodología, ¿no? Nosotros hemos decidido, yo he decidido tomarla pues desde la visión antropológica histórica francesa, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra escuela es propiamente eso, es una visión bastante afrancesada y no está mal que lo digamos, ¿no? Por eso es que podemos remitirnos a los orígenes de los mismos anales para poder pensar algunas nuevas pautas, ¿no? La escuela británica no pegó, ¿no? No pegó. Lo digo porque, bueno, el próximo año van a estar en ese tema curricular, ¿no? Bien, 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 bien. Ángel William, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Ángel, bien, profesor. Qué gusto. Bien, Ángel, ¿alguna reflexión en torno a la lectura, por favor? Igual voy a preguntar a todos, o sea, no hay inquietud, bueno, a todos hay que preguntar. Ya, mientras Ángel nos va dando algunas ideas, Luis David, Avanto, L.A. Luis David, ¿cómo estás, estimado? Luis David, ¿me escuchas? Luis David, creo que no me escucha. Ay, 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 ay. Bueno, ya está bien, ya. Ya, vamos a ver, Luis, ahí de repente por ahorita nos contesta. Renzo Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Renzo, bueno, han dejado ahí. Hola, maestrazo, ¿qué tal? Dime, ¿alguna reflexión, algún aporte de lectura antes de iniciar un poquito el día de hoy? Siempre preguntando, ¿no? Siempre es bueno preguntar, ¿no? Ya. Bien, mientras Renzo va, vamos a preguntar a Luis. Bueno, bueno, ya vale que lo sientas, vale que lo sientas. Muy bien. Luis González, cerramos contigo. Luis González. Así, profesor. Buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Bueno, tú eres el ponente del viernes, así que, a ver, algún avance, por favor, pequeño nada más, no nos sueltes todo. Bueno, diría que entendamos a Jenofonte como un hombre de su tiempo, ¿no? Actualizarlo. Porque Jenofonte se ubica en el periodo de posguerras de Peloponeso y todo lo que ésta había dejado como consecuencias, ¿no? Había dejado la crisis de la polis. Atenas ya no era la potencia hegemónica que era. Y también se da, creo, el gobierno de los 30 tiranos, que es apoyado por Esparta en Atenas, y a lo que Jenofonte también apoya. Y tras su posterior caída, no lo iban a juzgar porque habían hecho como un pacto de no juzgar a los que apoyaron a los tiranos, pero se sentía, no sé si se sentía, pero económicamente y políticamente y socialmente Esparta, no, Atenas y las polis aliadas de estos no estaban bien, pues. Y el hecho de ser mercenario estaba cobrando mayor importancia. Entonces lo hacen por una necesidad económica también. Sí, sí, es verdad. Ahí nomás déjalo, ahí nomás para que nos dejes Sí, sí, más básicamente eso. para el viernes. No, es todavía todas las salvas que tienes ahí guardado. Muy bien, felicidades. Sí, efectivamente. Estamos ante la debacle y estamos ante inclusive, creo que son casi 5.000 o 10.000 los soldados que están como mercenarios. Es un ejército completo, para que vean pues lo mal que estaba la situación económica, inclusive para los sectores que antes eran favorecidos, como los militares, ¿no? Muy bien, muy bien. Hoy día la casa está bonita hoy día, la casa está bien bonita. Ya la vamos a ver ya. Y cerramos con Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Luis, no te olvides, si hay algún aporte, por favor, Luis David, ¿ah? A ver, Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Me escuchas? Bruno Estefano. Yo me acuerdo cuando... Ah, hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. No, sino que me acordaba en la academia
cuando no había preguntas, solo había respuestas, hacían el grillo, me acuerdo, no me acuerdo cómo hacían, pero siempre había uno que hacía el grillo, me hacía reír. Y Bruno, ¿algún reflexión sobre la lectura del día? Algo general, ¿eh? No estamos nada de detalle. El detalle lo vamos a hacer ahora, en clase. Y bueno, Luis David, que no nos contesta, a ver si nos dice algo en el camino. Ya. Bruno, entonces, ¿alguna reflexión la puedes poner por escrito, porfa, ya? Voy a empezar ya de una vez a la clase, si no me va a alcanzar el tiempo. Ya, excelente, está muy bien. Te esperamos. Tú lo escribes y porque yo voy a hacer un alto y listo, ¿ah? Bien, jóvenes, empezamos. Empezamos de una vez. Listo. Bien. Por favor, si hay ¿se ve la pantalla? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profesor, sí se ve. Excelente, para chicas. Por favor, si hay preguntas, cuando estoy en modo completo no tengo yo acceso, ¿eh? Así que si hay preguntas, por favor, sí. Adelante. Recuerden, estamos a 4 semanas ya, estamos en la semana 10, acá está. Semana 10, se nos acaba ya, se nos acaban las clases. Wow, qué buen viaje, ¿eh? Qué buen viaje. El divino Alejandro. Por favor, reitero, ¿eh? Esta clase de hoy, para mí es el eje fundamental para comprender el salto de la divinidad en la cosa pública que va a haber de los griegos hacia los romanos. Yo creo que esta clase es fundamental, no solo porque sea clase en sí, sino porque el día de hoy vamos a aplicar lo que hemos venido repasando sobre antropología histórica. Vamos a tratar de comprender ese tránsito, en breve, por supuesto, en poco, no vamos a profundizar, no tenemos tiempo para hacer ese tránsito de lo divino abstracto, de Zeus, de Júpiter, ¿no? Bueno, en paralelo, ¿no? Entre Roma y Grecia, hacia una divinidad antigua, pero a la vez renovada. Recuerden que los persas, los babilonios y los egipcios tenían esa costumbre de ser representantes o de ser encargados, en el caso de los persas, como hemos visto en las imágenes, o inclusive por el propio este trabajo que hicieron muy bien Francesca y Palomino, Alejandro, ¿no? Sobre la protección que recibían de los dioses los gobernantes. Pero ahora hay un salto. Hay un salto que hasta cierto punto no lo vamos a comprender con la lógica común con la cual nosotros desentrañamos los análisis de cualquier fenómeno histórico social que nosotros podamos trabajar. Este tránsito que ya lo intuye Lucho, lo intuye porque lo está viendo in situ, ¿no? Leyendo el propio Jenofonte. Pero vamos ahora a ver que este tránsito de ser un protegido de los dioses a ser un dios es un tránsito que complejiza aún más nuestro análisis sobre la historia antigua. O sea, no es lo mismo. Ustedes pueden ver, está en nuestro class, la imagen de los reyes, por ejemplo, persas Aqueménides, que ellos están protegidos por Aura Mazda y luego cuando controlan su poder por 2 dioses más. Por cierto, es Mitra, no es Mirta. Ya, por ahí en el examen, pues alguien me puso Mirta, no, Mirta, te amo, no, es Mitra, ¿sí? Porque acá, y no era uno, dos que me he puesto Mirta, ¿ya? Así que hay que corregir eso, Mitra.
Bien, entonces Alejandro es el mayor conquistador de toda la historia. Esta pregunta es una pregunta engañosa, es una pregunta tramposa, es una pregunta que esconde tras de sí una excusa. Todavía persiste la idea de que Alejandro Magno fue uno de los mayores conquistadores de la historia. Esta historia es ya poco antes, década antes, ¿no? Perdón, década después de lo que va a ser Jenofonte, ¿ya? A su muerte, en el 323, el Imperio Macedónico abarcaba gran parte del mundo conocido por los antiguos griegos. Claro, o sea, ha habido un dominio militar, evidentemente, ¿no? Iniciado por Filipo II. Pero en esta visión del héroe guerrero es frecuente que se ha ignorado el papel fundamental de la religión en la dominación de territorios tan dispares como eran Grecia, Egipto y Asia. El Imperio Macedónico, uno de los más extensos que se ha desarrollado, aunque muy efímera duración, sabemos que se extendió en la península, ¿no?, occidental de Grecia, se extiende en Asia Menor, se extiende en África, en la costa norte, ¿no?, en Egipto. ¿Cómo puedes tú hacer tamaña conquista, ¿no?, sin que este imperio se desintegre en vida de Alejandro? ¿Qué hizo Alejandro para que durante la vida corta que él vivió, este imperio no se desintegre? Hemos visto, por ejemplo, dentro de lo revisado, las distintas alianzas o ligas que hicieron los griegos, ¿no? Era para deshacerlas a poco más de 5 o 10 años después de haberse instaurado. O sea, eran compromisos bastante endebles, ¿no? A pesar de tener, pues, un avance en su organización, evidentemente, muy por encima de las monarquías persas o faraónicas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Alejandro Magno para que en vida los propios integrantes de espacios geográficos tan distintos no luchen, digámoslo así, por su independencia, si es que podemos aplicar ese término, estirando, por supuesto, ¿no? Y es que si solamente lo dejamos como papel de un gran conquistador, como bien dice la lectura, nos hace olvidar el otro papel fundamental en la historia antigua, que es el papel de lo religioso. A poco más de 4 semanas de terminar el curso, ya estamos viendo los resultados de toda esta reflexión y de por qué nosotros hemos elegido arbitrariamente un análisis desde la historia antropológica, porque esta es la que nos permite a nosotros comprender la complejidad de una sociedad antigua, ¿no? ¿Cómo es que Alejandro domina 3 espacios que de por sí son total y radicalmente distintos? ¿Qué tienen en común? La religión. Entonces, no es solamente Alejandro el Conquistador, ¿eh? Vamos a ver qué mecanismos intuyó y que le fueron tan efectivos. Al parecer, Alejandro Magno escuchaba, ¿no? Sobre todo en temas de religión. Acá tenemos un busto definido de Filipo II, el rey de Macedonia, una escultura helenística, ¿no?, del busto de este rey. ¿Cómo unificas Grecia, Egipto y Asia? Primero, este monarca macedonio, Filipo, se empeñó por unificar todos ellos, perdón, ya Alejandro, se empeñó por unificar todos ellos en un imperio universal en el que convivieran bajo una cultura de síntesis. Este muchacho tuvo una propuesta muy singular, y es que la helenización del mundo occidental y oriental conocido
no era sino el resultado de un volver a sus orígenes. Hemos visto nosotros que los griegos, al menos en su primera etapa, tienen mucho de asiáticos. Tuvieron inclusive influencias de culturas que fueron derrotadas, ¿no? Los aqueos, los hititas. Por eso alguna vez, cuando yo mencioné en la clase modelo para este semestre, la historia occidental no se puede entender sin la historia oriental. Están muy vinculadas. Aquí es donde vemos nosotros la grandiosidad de la propuesta de Brodel para comprender largo tiempo a través del mar Mediterráneo. Pero a eso le tenemos que agregar lo que hemos aprendido de Bernat, que el vínculo común entre estas distintas grandes exposiciones culturales es la religión, cada una con la particularidad que le sea inherente, ¿no? B. Se preocupó también por presentarse a sí mismo como protector de las antiguas religiones de los pueblos conquistados. Un golazo. Un golazo. Más bien yo creo que de acá deberían aprender varios gobernantes actuales, ¿no? Lo primero que hacemos en general, ¿no? Llegamos al poder y ¡pum! Patada, ¿no? Todo lo que estuvo atrás fue malo y no hay nada que aprender. No, no, no. Él llega, conquista Egipto y se nombra protector de la religión, del sistema. O sea, mantiene el sistema religioso egipcio con una pequeña modificación, que ahora el nuevo siervo de los dioses egipcios es él. ¿Mm? Punto 3. Vamos a, antes de ir al punto 3. Hasta aquí, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a hacer un alto, a ver. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Hasta aquí, ¿alguna reflexión, jóvenes? Hoy día tenemos que dar el salto para comprender el mundo antiguo y ese tránsito que va a ser muy representativo de ellos, ¿no? La divinización de sus gobernantes y aceptación pública del mismo, que no es fácil, que no es inmediato, que no demora pues este tránsito 10 años, o por lo menos casi 200 años, hasta que esto ya es finiquito por el Imperio Romano, ¿no? Donde ya esto es una idea muy, muy inherente, ¿no? De la divinización de cada gobernante, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Sí? ¿Ninguna? ¿Sigo? Bueno, seguimos entonces. Profe, Sí, adelante, maestro. profe, en la parte B, donde se dice que se preocupa también por presentarse a sí mismo como protector de las antiguas religiones de los pueblos conquistados, es igual que se instaló en ¿cómo se llama? En los aquemenidas, ¿no? O sea, al principio que respetaban las religiones Claro. cuando conquistaban a los diversos pueblos. Claro que cambió con el tiempo, ¿no? Con el dios Mitra y la aparición del otro dios, que ya se me fue su nombre, pero tiene mucha correlación con lo que le acabo de mencionar, ¿no? Con el principio de los aqueménidos. Claro, gracias, Eduardo. O sea, y es que esa es la clave para comprender el proceso de helenización. La helenización no podemos leerla solamente como una enseñanza universal de lo griego. Ahí cometemos nosotros un gran error, ¿no? Y es que lo hacemos también por necesidad, porque tenemos nosotros mucha falencia en particularizar cada uno de estos espacios de la antigüedad, porque obviamente no va a haber tiempo, ni lo vamos a tener más adelante, cuando nosotros enseñamos esto, ¿no? ¿No? Entonces, de alguna manera, la enseñanza tiene una doble responsabilidad de la historia antigua, ¿no? Por un lado, verla dentro de la particular contextualización de cada una de estas etapas, ¿no? Lo que está mencionando Eduardo, que sabemos muy bien que fue parte de los mecanismos de dominio de los persas, ahora va a ser asimilado por los griegos. Y en este caso, por una persona que tuvo una educación de lujo, Alejandro Magno, ¿sí?
que va a tener pues nada menos que como siervo suyo a formador a Aristóteles, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, estas formas antiguas están siendo resumidas porque están siendo recogidas. A alguien le tuvo que hablar a Alejandro de los persas, ¿no? Y por supuesto, esa practicidad política, esa sagacidad a la hora de tomar decisiones, no significa sino otra cosa que conocimiento, ¿no? O sea, no está muy de afuera la responsabilidad que tuvo Filipo II en formar a su hijo no solamente en el tema político educativo, sino también en el tema militar. Ya tenía a los 11 o 12 años, ya tenía pequeñas guarniciones a su cargo, el propio Alejandro Magno, ¿no? Entonces, pues sí, si hay un recojo de las tradiciones persas sobre los dioses, esto significa necesariamente que alguien ha tenido que enseñárselas, ¿no? Al propio Alejandro, y él las ha aprendido muy bien. Eso con referencia pues al punto B. En el punto C, gracias Eduardo, estamos aquí que se muestra se muestra respetuoso con los dioses, ya fueran los suyos propios o de los súbditos asiáticos o egipcios. O sea, como colación de declararse protector, acá hay una ganancia por todos lados. O sea, esta es una jugada a ganador. No estás atacando a los dioses. El peor error que pudo haber cometido Akenatón, o Ajenatón, que ya lo hemos estudiado, que va a ser de alguna manera inclusive la herejía de Ajenatón, ¿no? Hay ¿qué ganas? Ganas primero que los circuitos militares muy ligados a los circuitos religiosos no se te subleven. Mira, lo primero que ganas cuando te declaras protector y luego cuando asumes la responsabilidad, digamos, mayor, ¿no? Punto 2. Estás respetando toda... No cierra la puerta, por favor. Estás respetando todos los cultos habidos y por haber. Pero a la vez, como conquistador, seguramente también habrá pues una cuota, ¿no? De diezmo, vamos a decirlo así, que los sacerdotes de estas divinidades van a empezar a retribuir a Alejandro y a sus huestes, ¿no? Entonces también tienes una tranquilidad económica, ¿no? Interesante, o sea, no vas al saqueo, no vas a la destrucción, vas al respeto de lo religioso, porque Alejandro Magno y su séquito más cercano están convencidos de que tranquilizando a los sectores religiosos, la sociedad en general va a tener también un cierto sosiego. Pero acá hay un golpe más, un golpe en el sentido de apoyo, ¿no? A Alejandro Magno. ¿Cuál es ese ídolo? Acá lo vamos a ver. Del culto civil a su persona al culto universal de su persona, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Dentro de su política religiosa, la de Alejandro Magno, cobra un lugar destacado el culto a su persona, especialmente durante los meses previos a su muerte. Como principales características nosotros podemos anotar, primero, a pesar de no tratarse el primer gobernante de ser divinizado en vida, siente un precedente. Una vez que derrota a Darío III, ¿no? en la batalla de Gaugumela, con la muerte a traición del emperador Darío III, nosotros vamos a entrar a una nueva propuesta de comprensión del mundo a través de Alejandro Magno. Recordemos nosotros que Alejandro Magno
inclusive va a favorecer el tema de las famosas bodas de Oriente con Occidente, ¿no? Que no eran pues sino bacanales, ¿no? Pero de todas maneras va a buscar que haya una relación más firme entre las princesas de los sátrapas, hijos o parentela del mismo rey Darío III, ¿no? Y los altos funcionarios, ¿no? De su ejército vencedor, ¿no? Entonces, pues, hay una propuesta aquí, ¿no? Cobra lugar un destacado culto a su persona. O sea, a medida que él va avanzando de Egipto a la capital de los persas, y a medida que él va avanzando inclusive hasta zonas más de Oriente, hasta la propia India, eh, se va fomentando un culto a su persona. Van a empezar templos dedicados con su efigie, ¿no? Si no recordemos el templo de Alejandría en Egipto, ¿no? Que no va a acabar su culto sino por el proceso de exterminio de los obispos cristianos, ¿no? Del siglo IV. O sea, la tumba de Alejandro inclusive era parte de una ruta religiosa de la cual se aprovecharon incluso algunos emperadores romanos, ¿no? Su culto se extendió por todo su imperio, consolidándose inclusive tras su muerte en forma definitiva. O sea, había un nuevo culto, del cual principalmente estaba radicado en Egipto, de la figura y persona de Alejandro Magno. A esto debe aunarse que Alejandro adquirió fama de invencibilidad. Nunca perdió una batalla. Y a sus soldados, a pesar de verlo en peligro de muerte muchísimas veces, pues no moría. Entonces a sus soldados les parecía pues que esta persona estaba protegida por los dioses. Acá tenemos una figura que es una base de una columna, la columna antonina. Acá tenemos, lo voy a agrandar, la apoteosis de Antonino, ¿no? Antonino Pío, uno de los imperadores buonos, ¿no? A ver, perdónenme. Vamos a agrandar para verlo con más detalle. Acá tenemos al emperador Antonino Pío, ¿no? Digámoslo así, está subiendo hacia los cielos, está con Esculapio, ¿no? La serpiente, digamos que termina de divinizar, está con las águilas reales, está con la diosa Hera, está con la diosa Minerva, ¿no? Es decir, ¿no? Acá está la diosa guerrera por los arcos y las flechas. Entonces estamos viendo pues que este emperador empieza a ascender a los cielos y a formar parte pues, de una nueva divinidad, a ser parte del Parnaso, ¿no? Claro, esto estamos hablando ya del 160 después de Cristo, ¿no? After Christ, ¿no? Entonces, es bastante posterior. Pero esta relación de divinización de los emperadores empieza aquí. Empieza con Alejandro Magno. Estas van a tener también, por supuesto, unas consecuencias políticas bastante importantes, bastante interesantes, ¿no? Primero, tanto sus sucesores como los emperadores romanos invocaron su nombre, su guía, y no duraron en emularlo. Recuerden que cuando Alejandro Magno está empezando estas grandes conquistas, ya Roma existe, pero es una muy pequeña zona, ¿no? No lejos de las propias riberas del Tíber, ¿no? Creo que ya está siendo una monarquía o está dejando de serla, ¿no? Está siendo una joven república. Una república pequeñita todavía, ¿no? No sale de las riberas de lo que sería actualmente la prefectura de Roma, ¿no? Pero sin embargo, la relación de del sistema religioso que va a empezar a tener esta vorágine en la época de Alejandro se va a expandir después de su muerte, ¿no? Recuerden que ya hay colonias griegas en Siracusa, hay colonias griegas al sur de Roma, de la península itálica.
hay colonias griegas en Sicilia, ¿no? En las islas, en Cerdeña. Entonces nosotros con estos datos podemos observar que la religiosidad que va a continuarse después de la muerte de Alejandro Magno va a tener influencias a lo largo de las zonas donde hay cercanías de la lengua griega, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante estas consecuencias. Ya no se necesita, ya no se requiere que el gobernante tenga una relación directa con una aristocracia divina, ¿no? Que era el caso, por ejemplo, de los anteriores a Ramsés, ¿no? Habíamos visto, lo vimos en el examen, lo preguntamos en el examen parcial, cómo Ramsés tuvo la necesidad de hacer todo lo que hizo con las figuras, con la expresión gráfica, con las imágenes, con la escultura, con las construcciones, porque justamente él no tenía ese linaje aristócrata religioso, ¿no? Si vamos a ponerle un término. Bien, eso ahora ya no se necesita. O sea, estás en el gobierno porque los dioses quieren que estés en el gobierno. Y si los dioses quieren que estés en el gobierno es porque tú estás a la par con ellos, ¿no? Así, punto 3, se suele decir que el culto divino a los gobernantes se inicia con el culto a Alejandro Magno. ¿Ah? ¿Cómo lo vemos hasta ahí, jóvenes? ¿Cómo lo vemos hasta ahí, no? Esta parte, esta sección es, no tengo dudas, que es la que nos completa, nos sintetiza la expresión de la religiosidad en la antigüedad y la que nos prepara como bisagra para comprenderla en la etapa romana. Muy bien. ¿Ah? Seguimos. Bien, seguimos. Ahora sí. Bien, entonces hasta ahí estamos viendo, por eso habíamos dicho, ¿no? La finalidad del día de hoy es comprender esta etapa de Alejandro como bisagra o como ingreso hacia la máxima etapa de la expresión religiosa de la antigüedad, como va a ser la etapa romana, ¿no? Vamos a decirlo así, es de una gran practicidad, ¿no? Pero a la vez de una suma complejidad que vamos ahora nosotros a profundizar en las ya venideras y en la última unidad, ¿no? La última unidad de trabajo, ¿no? Qué rápido ha pasado el tiempo, ¿no? Qué rápido. Bien, seguimos. La heurística. A ver, antes de profundizar acá, vamos a preguntar, jóvenes, ¿ah? Me ha surgido la duda. A ver, ¿qué entendemos, jóvenes ilustres, por heurística? Si nos equivocamos, no pasa nada, ¿no? Ya, para eso está el docente, ¿no? Para orientar, ¿no? A ver, ¿qué entendemos por heurística nosotros, jóvenes? Cualquiera de los presentes, a ver. Siempre es bueno, ¿no? Incentivar el diálogo, la conversa, ¿no? Siempre es bueno. Ahora ya, si no conversa, bueno, lo intento. Este, a ver, ¿qué entendemos por heurística, jóvenes? Cualquiera de ustedes. A ver, habían dos, a ver, sí. Muy bien, Ángel, muy bien. Tiene que ver con el tema de la interpretación. ¿Interpretación de qué? Interpretación de... A ver, Bruno, un aporte, si nos ayudas un poquito. Bruno Estefano. Ahí Ángel nos ha dado el 50%, 50.0001% nos ha dado. ¿Interpretación de qué? A ver, Bruno
presentes. ¿Qué es lo que nosotros como historiadores vamos a interpretar? Muy bien, Francesca, muy bien, Rodrigo. De los textos, de las fuentes. Y es que como historiadores debemos tener una reflexión, no solamente por el texto, ¿no? Hay un autor que dice que de su tiempo que de su padre, y esa es una orientación bastante importante porque entendemos que debemos contextualizar al hombre con los contemporáneos suyos más que con sus antecesores, ¿no? Si es que estamos estudiando pues una pauta muy certera, muy cercana, ¿no? Bien, 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 está bien, está bien. Y es que también reflexionamos, en el caso de la historia antigua, sobre las distancias temporales que acompañan a los cronistas de la época, ¿no? Ellos también nos invitan a pensar serían limitaciones que tenemos para comprender a los grandes personajes de la época antigua. Por eso tal vez bueno, los persas tuvieron escritura, ¿no? Hay textos, ¿no? Los hebreos también. Los romanos, ni qué decir los romanos, ¿no? Los romanos tienen una gran cultura escrita, ¿no? Yo recuerdo haber visto, inscripciones romanas, ¿no? Sobre la piedra, pues, en España, ¿no? En Valencia, Castillo de la Plana, ¿no? De sobra, ¿no? ¿Por qué hemos mencionado esto de la heurística? Ahora volvamos a nuestro texto. Problema en la heurística sobre Alejandro Magno. Todas las respuestas que pueden ofrecerse sobre la figura y los logros de Alejandro no dejan de ser provisionales o conjeturales. Pues, uno, nos encontramos con el problema de la escasez de las fuentes, en el caso específico de estudios sobre Alejandro Magno. ¿Se imaginan que surja de la... Perdone, ¿se imaginan que surja de la... no sé, que alguna biblioteca escondida, un texto sobre Alejandro Magno que no se conozca? Sería un gol, ¿no? Los dos autores que nos hablan sobre la vida de Alejandro son Plutarco y Arriano. Y obviamente, Arriano, que es el padre del arrianismo, tiene una visión cristiana, creyente, muy ortodoxa, ¿no? Entonces, aparte que tienes que sonsacar los aportes sobre Alejandro Magno, ahí viene como si fuésemos psicólogos, ¿no? Tienes que entrar con el bisturí, ¿no? Como médicos especializados, como arqueólogos, tienes que entrar con la brochita, ¿no? Para que nada se rompa, nada se destruya. Y después que efectivamente tienes que ver la forma de que lo que estás leyendo no esté inmiscuido de las creencias políticas, religiosas, etcétera, etcétera, de quien lo está escribiendo. Sobre todo con el caso de Arriano. Pero es que no tienes otra fuente que contrastar porque solamente tienes dos que son las más cercanas, entre comillas, de Alejandro. Alejandro es del siglo IV finales antes de Cristo, ellos escriben en el siglo II después de Cristo. Prácticamente hay unos casi 5 siglos de diferencia, ¿no? Seguramente debe haber algo escrito ¿no? de Alejandro Magno, ¿no? Pero bueno, la quema de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Eso fue una pérdida inmensa, ¿no? Cuánta cultura se ha perdido ahí, seguramente ahí ha habido algo, ¿no? Hermano, se llamaba pues, Biblioteca Alejandría, ¿no? Punto 2, seguir con este problema heurístico. Aquellas fuentes que se conservan no son ni contemporáneas ni imparciales. Es lo que estábamos conversando, ¿no? O sea, no vas a encontrar en estos autores de Alejandro Magno, el divino, no, al contrario, en Arriano lo vas a encontrar como el pecador Alejandro Magno, ¿no? El gentil Alejandro Magno, ¿no? Entonces, tienes que saber leer, primero para leer esos textos hay que saber aceptarlos, como son, como están escritos. Luego, después de eso, empezar con la reseña y ver en qué parte pues se le va la lengua al autor, ¿no? Cuando nos da alguna sensación
pues nosotros podemos observar eso en la investigación histórica, ¿no? Y lo van en cursos de fuentes. En cursos de fuentes ustedes ahí van a ver este tipo de detalles en las lecturas que ustedes van a trabajar, ¿no? Y C, entre los escritores clásicos su figura ha suscitado juicios encontrados, ¿no? O sea, hay quienes resaltan los aspectos negativos y hay quienes resaltan su figura y sus logros, ¿no? O sea, eso también es algo que los historiadores de Occidente, los historiadores de la expansión de Alejandrina, pues seguramente tienen muy en consideración al momento de analizar los textos, ¿no? Acá tienen ustedes a Plutarco Coroneo, de Coroneo. Coroneo es o Choronea, como quieren decirle, es una ciudad que está relativamente cerca a Atenas, ¿no? Un griego platónico, acá me he confundido, no paltónico, platónico, filósofo, ¿no? Y servidor del templo de Apolo. Es interesante, ¿no? Porque este hombre inclusive va a obtener la ciudadanía romana, ¿no? Va a tener el mayor de los mayores escritos de vidas paralelas, ¿no? Y luego Moralia, ¿no? Pero sin embargo, en los últimos 30 años de su vida, esto es algo interesante porque va a vivir en el templo de Delfos, en el oráculo de Delfos. Estamos hablando ya casi del siglo II después de Cristo. O sea, miren, el oráculo de Delfos lo hemos visto desde el año 600 antes de Cristo, ¿no? Desde la llegada de las huestes para atacar 600, 700, ¿no? De la Ilíada Homérica, ¿no? Y ahora lo vemos otra vez, pero ya dos, o sea, 6, 5, 4, 3, 2, es un lugar de culto y templo que ya tiene para esta época 700 años. O sea, de alguna manera, Delfos es una... Miren, Delfos, voy a ponerlo así, exagerando para darle este sentido que quiero darle ahora. Delfos ha superado en expectativas y en sobrevivencia a las propias ciudades-estado. ¿Por qué? Preguntamos al salón, vamos a nuestro fórum. A ver, ¿por qué Delfos llegó a tener 700, 800 años y las ciudades-estado no menos de medio milenio, ¿no? A ver si hay alguna... Bueno, tenemos la respuesta, ¿eh? Por lo que hemos venido estudiando, solamente es cuestión de pulirle un poquito. A ver, vamos a ver. Preguntamos en modo abierto. Perdón, es que creo que algo que he comido. Bien, a ver si alguien nos da un aporte. ¿Por qué Delfos fue un modelo digámoslo así, de ciudad-estado tan exitoso, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que Delfos no caiga, pues, a diferencia de Esparta, de Atenas, que se bronqueaban, entre ellos se destruían, Corinto también entró en un momento, ¿no? Tebas, la Tebas de Peloponésica, no la Tebas egipcia. Tebas también entró en esto, Macedonia también entró en esto. Cayó el imperio macedónico, cayó los últimos griegos, caen bueno, podemos verlo, ¿no? Porque no hay tiempo, ¿no? Pero hubiera sido importante. Va a haber un choque entre Grecia, finalmente, toda unida contra la República Romana. Ahí se juntan toditos. Bueno, ya están, Atenas y Esparta son ya aldeas, ¿no? Pero el último gran choque de civilizaciones, parafraseando este término de Huntington, entre Grecia y Roma va a ser la guerra mitráica, ¿no? Pero no se van a poder observar, porque ya no hay tiempo, ¿no? Ya tenemos que empezar con Roma sí o sí. Esa también, ¿no? Pero es un heroicismo, son 3 guerras, ¿no? Las 3 las perdió Grecia, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hace, jóvenes, que Delfos, oráculo, sobreviva más tiempo que las propias ciudades-estado? A ver si alguien se anima a darme una idea abierta, ¿eh? No algo detallado, ¿no? Sino una reflexión.
A ver, acá está Alejandro. Ah, voy a leer en voz alta, ¿ya? Porque las distintas polis griegas compartían su estela de dioses y no dejaban de reconocer la importancia de los oráculos, siendo este, el de Delfos, el más influyente. Está por encima de la política inclusive. Muy bien, muy bien, Alejandro, muy bien. Delfos tiene un régimen de protección que está por encima de las distintas respuestas políticas de las ciudades-estado, ¿no? Está por encima de ellas, ¿no? Qué increíble, ¿ah? ¿Eh? Y yo creo que una historia semejante hubiera sido lo de Pachacamac, ¿eh? Pero ya ahí Pachacamac se enfrentó pues a un dios ya muy elaborado, ¿no? Y un proceso de extirpación de idolatría pues bastante complejo, bastante duro, ¿no? Acá no hay no hay esa lectura. Muy bien, Alejandro, ¿eh? A ver, Rodrigo Arturo. Sí, profesor. A ver, maestro, ¿por qué Delfos aguantó 7, 8 siglos y las ciudades estado menos de 5? Y Alejandro nos ha dado una Profesor, respuesta interesante. también quisiera comentar lo que ha dicho mi compañero Alejandro, ¿no? Lo que yo entiendo de su comentario es que respecto a la polis se tenía cierto respeto, por así decirlo, hacia el oráculo principal que estaba ahí, ¿no? Pero bueno, yo supongo que es más bien por una estrategia militar, los que pertenecían, ¿no? Los que tenían más cerca de Delfos, el oráculo, los cuales ya tenían la capacidad de predecir las diferentes acciones, y no más bien que no considero que sea por una cuestión de, digamos, de respeto, por el que no ha sido atacado, sino más bien porque tenía la capacidad de predecir y no, pues eso sobrevivió, ¿no? Antes que otras policías. Muy bien, Rodrigo. Wow, o sea, acá hay una explicación más religiosa. Y está bien que así sea. O sea, Delfos, yo creo que Delfos puede ser, más que Alejandro Magno, la síntesis de todo el aporte de la religiosidad del mundo antiguo, ¿no? Vamos a ver, Delfos, ¿cuándo cae Delfos? A ver, Delfos, voy a ponerla acá porque ese tema sí, no, o sea, como digo, salen tantos temas de estos que hemos conversado que, a ver, oráculo de Delfos en el Imperio Romano. Ya, Oracle, acá está. Generalmente cuando busco lo hago en inglés. Ya está. Pitya. Vamos a ver rápidamente. A ver. Sí, todavía hasta la época de Adriano. Increíble. Increíble. Wow. Wow, me he quedado. Es que cuando uno se mete a estudiar estas cosas, la verdad que yo también me sorprendo porque no niego que mi especialidad es más del siglo XVIII, ¿no? O sea, pero cada vez que estoy haciendo los apuntes para las clases, de verdad, yo mismo me quedo sorprendido, ¿no? Adriano, estamos hablando, alguien está trabajando Adriano por acá, creo, ¿no? ¿Quién es? ¿Quiénes son los dos jóvenes que están leyendo Adriano y Trajano? Ahorita vamos a ver el aporte de Eduardo. Hay dos jóvenes que están trabajando Adriano y Trajano. ¿Quiénes son? Vamos a verlos en el claro, ¿no? Siempre es bueno, siempre es bueno. A ver, trabajos en clase.
Materiales importantes, cronograma. El viernes Lucho y Ángel. Adrián Trajano son Omar y Renzo. Omar y Renzo. Renzo, estás por acá, ¿cierto? Ya. Por ahí en un rato me dices, cuándo, de qué año es Adriano, ya que no me acuerdo bien, ¿ya? Anda ahí buscándome, no lo dices. Gracias. Y acá está. Francesca nos habla del oráculo, sí, hemos hablado del oráculo. Alejandro ya nos dio su lectura. Eduardo. Eduardo está más en la línea de Rodrigo. A alguien yo le he puesto por ahí en algún apunte, no me acuerdo aquí, no tengo ya mucha memoria, y solamente me olvido después del final. No sé a quién le escribí que se intuye, ¿no? Se huele el tema de la historia política. No sé, creo que eras tú, Alejandro, no lo sé. Pero sí, o sea, la propuesta, Alejandro, es que hay que entender la política en relación a qué, a los estados, ¿no? A los estados. Y por supuesto, estamos llegando a una configuración más sólida de lo que va a significar un estado, ¿no? En el caso de los griegos, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de Alejandro. Dentro de la respuesta de Rodrigo y de Eduardo, ¿no? Están sobre todo insistiendo en el tema de su importancia y prestigio religioso. Yo particularmente les diré que las dos son opciones válidas. Las dos posiciones, la política y la religiosa, no dejan de ser interdependientes para comprender la situación especialicísima que tenía la ciudad de Delfos, ¿no? Entonces, vamos a dejar ahí ese criterio, ¿no? Pero miren, prácticamente con Delfos podemos entender, ¿no? A mí me ha resultado en verdad, wow, acá les voy a compartir algo, ¿ya? Les voy a compartir para que vean hasta dónde se va el tema del oráculo, ¿no? Claro, eso ya huele a Matrix, pero bueno, aquí está. Miren, más o menos hasta el año 300, hasta el siglo IV, ¿qué es? Entrando al siglo V. A Delfos viajaron Nerón, Adriano, Diocleciano, Juliano, Cicerón, para que se lea. Increíble. No me imaginaba a Cicerón, que luego fue mandado a asesinar por Octavio. No me imaginaba a Cicerón yendo a que le lean la suerte, ¿no? Wow, hay de todo, ¿no? Era un lugar que visitaban emperadores. Wow, wow, qué increíble. Yo creo que si volvemos a enseñar historia antigua, no sé en el fondo si lo he hecho bien o mal, pero si volvemos a enseñar, yo en vez de Alejandro Magno, lo voy a cambiar por una separata del oráculo de Delfos, porque cruza toda la historia antigua, ¿no? Cruza. Increíble, increíble. Tuvo que ser cerrado por Teodosio, porque eso ya es el primer emperador abiertamente católico de formación, cristiano de formación, universalista, ¿no? Wow, wow. Así que nada, muy bien, seguimos. Me he quedado impactado. Muy bien. Vamos a seguir con nuestra presentación. A ver. Ya que está. Seguimos. Muy bien, entonces los aportes de todos, ¿ah? Bruno, a ver si nos das, Bruno Estefano, ¿qué tal? ¿Alguna respuesta, algún aporte? Ya sería siempre bueno escucharnos entre todos. Sí, profesor. Adelante, maestro, te escucho. Sí, respecto a la primera pregunta que me hizo sobre la lectura del análisis, Sí, ya arreglé mi audio y excelente, doctor. quise intervenir por audio mejor. Adelante, maestro, te escuchamos todos. En todo caso, en el anábasis se trata de Ciro, ¿no? Y cómo es que se revela ante su hermano mayor Artajerjes. Y cómo es que en ese trayecto se va forjando como un líder, ¿no? Porque una persona se forja como dirigente, como líder en la práctica o más en la teoría.
va pasando y se gana el respeto de sus hombres, ¿no? Y llega un momento en el que Ciro no tiene nada para pagarles, no tiene nada y aún así lo siguen, ¿no? Y es porque Ciro ven al gran rey. Sin embargo, en esa lectura me quedó una pregunta. Si bien Artajerjes lo manda a Ciro a una provincia y todo eso, Ciro, ¿por qué quiere destronar a Artajerjes? O sea, ¿cuál es el motivo? Esa es la duda que se me ha quedado. Eh, y por otro lado, en por qué el oráculo de Delfos ha durado tanto, coincido con los compañeros, ¿no? Coincido con los compañeros, en sí es la misma respuesta que daría, profesor. Pero hay dos posiciones, ¿ah? Entre religiosa y política. Mm, considero que ambas, Ah, ambas. Por, muy bien, maestro. La sagacidad en este- del... Adelante, adelante, disculpa. claro, consideremos que en esta etapa ambos conceptos no son factores aislados, ¿no? Son factores que están muy concatenados. En ese sentido es que el oráculo de Delfos es significado y prestigio de religión y también de política. Eso, profesor. Muy bien, muy bien. Sí, o sea, vamos a ir por la segunda y luego nos vamos a la primera. Eh, sí, no está muy lejana, no está muy lejana la reflexión la reflexión entre las distancias o las diferencias entre la propuesta política y la propuesta religiosa. Así que ahí, excelente, inteligente, muy bien, muy bien. Sobre lo segundo, primero, habría que ver el contexto político, y es que algo que vamos a ver nosotros el día viernes, en este análisis histórico-geográfico, que los mercenarios griegos tienen una visión distinta dentro del espacio asiático. Por un lado son vistos como explotadores, asesinos, ciudad que llegaban, ciudad que pedían su tributo a forma obligada, ¿no? Tomaban pueblos, tomaban mujeres, no nos hacían problemas, ¿no? Eh, pero a su vez de que se utilizaban los mercenarios griegos, muy disciplinados, muy ordenados, a su vez también era como un símbolo de discordia dentro de los distintos sátrapas que pedían sus servicios, ¿no? O sea, era los griegos como, ahí está, para ponerlo en términos actuales, como un Odebrecht, ¿no? O sea, todo el mundo se sirve de ellos, pero el que se sirva de ellos y es descubierto, queda fuera del juego, ¿no? Algo así, ¿no? Por ponerlo en la distancia, ¿no? Entonces, el papel de los griegos en el juego político, ya a gran escala, en este caso de un golpe de Estado, ¿no? De un derrocamiento, cosa que también simboliza la disminución, pues, de esta última gran dinastía, la Aqueménide, ¿no? Que por cierto ya la estaba haciendo larga, ¿no? O sea, ya estaban lejanos los tiempos de Ciro y de Darío, en el cual se designaba de antemano y todos aceptaban, familiares, generales, sistemas castas religiosas, todos sabían que de tal emperador se iba a sucederle tal emperador, ¿no? No, ahora ya estamos en la etapa ya de decadencia, ¿no? También dentro del monolítico imperio persa, ¿no? Entonces, ya es una lucha más intestina, ¿no? Si quieres un símil, vamos a ver nosotros en Roma con, con la última exposición, con la exposición sobre
con la exposición sobre los últimos, el último siglo de Roma, que va prácticamente un emperador no va a gobernar, pero ni año y medio, ¿no? Eso lo vamos a ver nosotros ya cuando Roma esté decayendo, ¿no? O sea, este golpe de Estado de un emperador persa, otro persa, no es sino el símbolo de la etapa final de esta gran cultura, ¿no? De que va a ser, pues, al final tomado por los sasánidas, ¿no? Que vienen, pues, de esta boda de Oriente de Alejandro Magno, ¿no? Que son medio griegos y medio persas, ¿no? En la división, por ejemplo, Alejandro Magno va a haber una parte es ptolomeica, del general Ptolomeo, otra parte va a quedar con un pariente de Alejandro, otra parte va a quedar con Persia, ¿no? En esa división es donde se puede ver más clara, ¿no? Esta nueva posición de lo helénico, ¿no? Así que por ahí voy con el tema de la reflexión sobre estos golpes de Estado, ¿no? Y de cómo los griegos son tomados o como excusa o cuando menos como un signo de contradicción, ¿no? A pesar de que el propio Tejerjes o los otros propios aspirantes a la corona asiática, pues pedía sus servicios, ¿no? Pedía sus servicios, ¿no? Bien, seguimos, en uno llegamos. La verdad que esta clase de hoy ha sido bien interesante. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Porque todas estas posiciones sobre el tránsito de la antigüedad yo no las tenía claras, ¿no? Sinceramente, ¿no? Y ahora leyéndolos, pues incluso me ayuda a pensar un poco, ¿no? La Roma, ¿no? Que es con lo cual ya la próxima semana, hoy terminamos ya la segunda mitad, se acaba. Y empezamos la próxima semana ya con Roma y ahí acabamos el curso, ¿no? Nos falta poquito también. Estamos en la semana 10. ¿Sí? Aquí está, muy bien. Acá hay una imagen que quiero que compartamos. Este es Augusto Júpiter, o sea, César Augusto Octavio. Este es del siglo I. O sea, es el emperador y es a la vez Júpiter. O sea, y es a la vez Dios. ¿No? En la vara del mal, ¿no? Sí, que antes estaba representada por el rayo. Y aquí ¿no? El mundo de Niquén, ¿no? El triunfo del hombre sobre el mundo, ¿no? Y por supuesto el rostro de Alejandro con ropas pues divinas, ¿no? Casi semidesnudez. Entonces, a ver, estamos viendo aquí nosotros un antecedente. Uy, se me va la batería. Ah, perdón. Ya. Suele decirse que el culto a los monarcas, con esto vamos cerrando, ¿sí? El día de viernes ya lo completamos. Suele decirse que el culto a los monarcas se inicia con el culto a Alejandro Magno. Sin embargo, Alejandro no sería el primer rey en establecer filiaciones con un dios o un ser adorado como dios, aún en vida. Esto ya es una gran y enorme diferencia, por ejemplo, frente por ejemplo, a los egipcios. A Ramsés no se le ocurrió decir jamás, yo soy Ra. No sé si vemos ahí la diferencia, jóvenes, entre este espacio que está abriendo Alejandro, que va a ser muy bien tomado y continuado por los romanos, frente a los persas, a los egipcios. ¿Sí? Por favor, si hay alguna pregunta, adelante, porque o sea, este es el momento clave, este es el tránsito y el resumen y la síntesis de todas las creencias de Oriente que van a pasar a ser ahora parte del patrimonio de Occidente. A ver, Francesca. Francesca Karina Cáceres, Anticona. Sí, profesor. A ver,
Una pregunta sencilla, puntual, ¿no? Alejandro Magno, ¿qué va despertando? Qué va significando en este cambio religioso en el mundo antiguo? ¿Qué cambios va haciendo él en la religión? Como que van a empezar a ver otras, va a ser otra la visión de la religión después de Alejandro Magno, ¿no? Dentro del mundo antiguo. Se podría decir que se van unificando. Muy bien. El término correcto sería, el término propuesto entonces sería sintetizando. ¿Sí? Claro, unificando también, sí, resulta válido, pero es quien sintetiza desde el poder. Ojo. O sea, ya en la práctica las distintas ciudades-estados iban, ya Filipo II iba tomando la consideración de ser un dios. Ya, o sea, ya, ay, vamos a ver acá en la... Muy bien, muy bien, muy bien. Como les dije, ¿no? Ni a Ramsés, ni a Murabi, ¿no? Se les ocurría ser Dios, jamás. Eran servidores protegidos de los dioses. Pero Alejandro se presenta como Dios. Su filiación divina, vamos a verlo por acá. Se ha de mencionar en los poemas de Homero en que varios reyes y héroes tenían a un dios como padre, ¿no? Aquiles era hijo de Peleo, un mortal, y de Tetis, una diosa. Tan solo 10 años antes del nacimiento de Alejandro, Dionisio II gobernó en Siracusa, defendía su parentesco con Apolo. Inclusive iban a notarios, como ponerlo así, ¿no? A los aerópagos, ¿no? A defender que sí, efectivamente, yo soy descendiente de Apolo, por esta, por esta. Claro, eran los nobles griegos, ¿no? Por consiguiente, la reivindicación de haber sido engendrado por un dios podía ser compartida y entendida por los griegos. Pero hasta allí nomás. Comparto que tú tengas una... o sea, no es que creían que filosóficamente eran descendientes de dioses, ¿ah? Para los griegos, en el caso específico de Alejandro Magno, no había ninguna duda de que él era descendiente de dioses, porque no había muerto en campaña a pesar de sus acciones muy temerarias. O sea, se entiende la mente, o sea, vamos entrando a la mentalidad de la época. Y ahí cierro ya, porque ya son 5:34. No es que creen que Alejandro Magno es un hijo de, bueno, sí, no lo creen. Están convencidos de que él desciende de dioses, porque ese es el mundo antiguo. Claro que Alejandro Magno dio un paso más, y ahí cerramos, para algunas preguntas que alguien tenga bien hacerlos. Ya está en el límite de las filiaciones divinas. Además, estableció una vinculación con Zeus. No, ya ahí nomás, ¿no? Ya es suficiente, ¿no? O sea, Alejandro Magno no es emparentado con Apolo, con Ares, o con Aquiles, ¿no? Un dios mitad hombre, un semidios, no. Él ya tiene parentesco con el mismo Zeus, ¿no? Algo extraordinario, ¿no? No solo los reyes macedónicos contaban a Zeus entre sus antepasados. Recuerden ustedes que los espartanos eran descendientes de Ares, ¿eh? Ojo. Sino que su padre Filipo había sido reconocido como alguien especialmente protegido por Zeus. Entre el héroe y los dioses, una delgada línea que la está rompiendo Alejandro Magno. La mayor categoría que un hombre podía alcanzar era la de héroe, pero una verdadera muestra de excelencia sobrehumana podía llevar a un hombre a cruzar la frontera entre humanos y dioses. Y lo dejamos ahí. ¿Sí? Lo dejamos ahí, ¿no? La figura de Alejandro, como les dije, y con esto estamos teniendo una comprensión realmente, pues, sintética de lo que va a significar este avance en la
en la edad antigua, ¿no? Yo creo que es más, ¿no? La religiosidad en el mundo antiguo debería terminar con los griegos, ¿no? No con los romanos, ¿no? Pero bueno, es que esta división vino primero en el siglo XIX, XVIII finales, antes de que se reflexione sobre ella, ¿no? Así que yo creo que tranquilamente específicamente con la etapa final del mundo griego, ante su caída y conquista por parte de la República Romana, es cuando se logra la síntesis religiosa, que los romanos van a explotar, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Adelante, maestro. Es una, no tanto, digamos, al tiempo de Alejandro, sino más bien cómo ha trascendido, ¿no? Usted podría comentar ello, eh, además allá de un cierto territorio, sino cómo también lo ven en el espacio europeo, ¿no? Porque recuerdo que alguien, bueno, creo que en la tele, ¿no? Por ejemplo, Alejandro es un personaje muy importante, ¿no? Y hasta Napoleón lo quería superar. Por ello mismo va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ha trascendido su imagen hasta nuestro tiempo, ¿no? Muy bien, Rodrigo. Y te respondo en el acto. Recuerda que la percepción de Occidente hoy en día, sobre todo los últimos 20, 30 años, corresponde a una visión anglopensante del desarrollo histórico. Y desde esa visión práctica hay un logro, hay un indicador de logro, digámoslo así, para entender la historia antigua, desde las guerras, desde la política, pero nosotros estamos analizando desde una escuela distinta a la anglo. Estamos analizando la antigüedad desde la escuela francesa. Y de alguna manera no solamente estamos pensando en franceses, sino también en un auditorio o en unos historiadores que siguen esa línea, ¿no? Que siguen esa línea, ¿no? Por ejemplo, para la lectura que ustedes están haciendo de Genofonte, o la lectura que pueden también utilizarla, la de Cristina, la que estamos trabajando ahora para Alejandro, pues responde a esa visión, ¿no? de la historia, ¿no? La visión anglo es distinta y es, por ejemplo, la que predomina en el tema del History Channel o National Geographic History, ¿no? Entonces, ellos tienen esa visión, ¿no? De la expansión del poder. Y es lo que vende también, pues, ¿no? Es lo que vende también, ¿no? Los hermanos de Jesús, ¿no? La esposa de Jesús, sí, pues, ¿no? O sea, por ahí va la cosa, ¿no? Las conquistas o sea, por ejemplo, cuando hablan de Justiniano, ¿no? El programa dura hora y media. Hora y 20, las mujeres de Justiniano, las matanzas de Justiniano, las conquistas de Justiniano, su relación con su capitán, ay Dios, me olvidé el nombre de su Belisario, ¿no? Bonito, todo bonito. 10 minutos, 9 minutos contaditos de los aportes religiosos, de Triboniano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito la percepción de anglo, ¿no? De la historiografía antigua, ¿no? Que vemos otros, bueno, pero nos ayuda porque nos da, pues, una imagen también, nos completa la imagen que tenemos de la antigüedad, ¿no? También es un medio válido, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Jóvenes, por favor, después de la exposición, ¿sí? Después de la exposición, ¿se ve pantalla, jóvenes? ¿Se ve pantalla? ¿Sí? No, profesor. No, no sé. No se ve. Ya, ahora sí, gracias, gracias. Ya. Ya listo. Vamos a cerrar, claro, con la exposición de Lucho ¿no? Y de Ángel, ¿ya?
Y la lectura del mundo griego final es esta. Y con eso también lo último que leemos en los griegos. La divinación de Alejandro Magno, que es esta separata de acá. ¿Dónde está nuestra amiga Cristina? Esta, Cristina García. ¿Ya? Le doy un clic, ya saben, y me la bajo. ¿Dónde está? La divinización de Alejandro Magno. Cristina García García. Es la última, voy a ponerlo voy a poner en el Google de una vez. Ya, en el tablón. Hay una pregunta que he puesto en el tablón, ¿ah? Ya, ya está, ya. Ya que está. Última lectura de la segunda unidad. La divinización de Alejandro. No tendrían problemas en bajarse esto de Alnet, ¿eh? Pero creo que tienen que inscribirse, es gratis. Ponen su nombre, su universidad y todo lo demás, ¿no? De Cristina García. ¿Ya? Una visión antropológica religiosa. Religiosa sobre este gran conquistador griego. Síntesis de las culturas helénicas y orientales. Listo, ya está, lo publicamos. Ya, se acabó. Listo, jóvenes, ahí tienen. Sí, es la última lectura de la segunda unidad. Con esto ya entramos a las 4 últimas, que son romanos. Esta lectura es para después del anábasis. ¿Ya? Después del anábasis, esta es la última parte. ¿Listo, jóvenes? Entonces, qué bonito. De verdad que, al menos yo particularmente me siento muy bien, me siento contento, me siento bien. ¿Sí? En cambio, cuando bueno, no tengo ningún peso de conciencia, así que estamos bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Profe, una consulta La que respecto a la gusten, pregunta Rodrigo. que ha dejado en el Classroom. ¿Ahorita se tiene que responder? No, o sea, ahí no las envío. O sea, para que se enteren. O sea, yo para poder colgar la nota, me aparece a mí envíe usted al interesado. ¿No? Ponte, por ejemplo, Rodrigo, ya tiene nota, no sé, 16, ya ponte, ¿no? No me acuerdo ahorita, ¿no? 16. Ya, entonces yo tengo que enviar y ahí se te envía la nota. No es necesario No, que la no, responda. profe, esa no era mi pregunta, sino que comentó también que hay una pregunta acerca de cómo ha surgido el idioma en cuanto a la Ah, agricultura. sí, sí, sí. Ese, Eso lo llenan ahí en el mismo, lo responden ahí mismo. Y eso también lo considero, no se preocupen. ya, ya, profe. ¿Hasta qué ¿Ya? fecha tenemos? ¿Hasta el viernes? Toda esta semana. Sí, porque no hay lectura, no hay lectura, no hay lectura esta semana. Y pueden responder desde una línea hasta 100 líneas, ¿sabes? Lo que ustedes quieran. Pero sí, lo que tengan, o sea, ahí mismo, lo que se piense. Y no lo piensen mucho, escriban nomás, déjense llevar, déjense llevar. ¿Ya? Pues Ya, esta profe, semana gracias. no hay lectura, la próxima semana hay lectura, ¿no? Muy bien. Sí, listo, entonces, pues ya está. Un gusto, de verdad, un gusto muy grande. ¿Ah? Mira, nos falta poco para terminar y la verdad que me ha gustado, me está gustando mucho. ¿Eh? Vamos a cerrar con Roma de una manera muy buena también. ¿Sí? De todas maneras, el fin de semana voy a colgar ahí los espacios para seleccionar mejores, ¿no? El tema del horario final, ¿no? De estas últimas 4 semanas ya. Bien, jóvenes, Rodrigo, Francesca, Bruno, Eduardo, Alejandro, Ángel, Renzo, Lucho. Nos vemos el viernes. Puntual, no se olviden, Lucho y Ángela, para la expo. ¿Ya? Sé que va a ser una muy buena exposición. Como todas las que habrán sido, todas han sido muy buenas. Cuídense, jóvenes, que les vaya muy bien de todo. Hasta luego, Adiós, Ángel. profesor. Cuídense. Ya, Rodrigo, para servirle. Luego, Francesca, profe. Cuídese, cuídate. profe. Lucho, nos vemos. Eduardo, hasta luego. Alejandro, a ti, Alejandro, Bruno. Cuídense mucho, jóvenes. Por favor, salgan con esto. ¿Ya? Salgan así, la cosa está fea. Está bien fea ahorita la cosa. Ya, muchachos, cuídense mucho. Me olvidé de guardar. Tengo que guardar. Renzo, ¿estás ahí?